Hola y bienvenidos a Invertir de Cero. En el vídeo de esta semana y después de haber explicado ya lo que era el Market Cap y el Enterprise Value, vamos a centrarnos en otra pieza clave del puzzle que nos falta para poder llegar a saber cuál es el valor intrínseco de una compañía, sus beneficios. Dale un buen like al vídeo y vamos a ello. Antes de nada debes saber que una empresa tiene varios tipos de beneficios. Vamos a identificar los más importantes. El primero sería el EBITDA. Seguramente todos conocéis o habéis oído hablar alguna vez de esta métrica, que viene estas siglas de Earnings Before Interest, Tax, Depreciation and Amortization. En español se llama resultado bruto de explotación y sería el beneficio antes de impuestos, intereses y depreciación y amortización. Posteriormente tendríamos el EBIT. Este es una métrica parecida, pero algo más refinada. Aquí tendríamos los Earnings Before Interest and Tax y habríamos descontado la parte de depreciación y amortización. En español se llama beneficio operativo y es el beneficio antes de intereses e impuestos. Después tendríamos ya el beneficio neto de la compañía. Ese sería el beneficio que una compañía es capaz de generar descontando todos los gastos y obligaciones financieras y impositivas que tiene la compañía. Sería ese Earnings Before Interest y Tax, descontando los intereses, los impuestos y llegaríamos al beneficio neto. Y por último tendríamos lo que se conoce como el Free Cash Flow. Esta es una métrica muy importante, hoy no vamos a hablar de ella, pero es probablemente el beneficio más puro que puede darnos una compañía y es ese beneficio que al final, cuando estamos analizando los beneficios de una compañía, lo que pretendemos es terminar obteniendo no solo una lectura de cómo ha evolucionado el negocio, sino su valor intrínseco. Por eso es tan importante el comprender e identificar cada uno de estos. Y el Free Cash Flow probablemente sea la métrica más importante para poder calcular un valor intrínseco totalmente preciso. Esto es algo importante porque, si os fijáis, estamos hablando de lo que serían beneficios. Hay mucha gente que habla de, por ejemplo, oye, mi empresa factura tantos millones o voy a invertir en una compañía que están creciendo muchísimo sus ventas. Y esto es algo que es importante, obviamente, una buena evolución y salud en lo que sería el crecimiento de las ventas, pero lo que hay que entender es que una compañía puede generar muchas ventas, pero puede ganar nada. Es decir, puede no tener ningún tipo de beneficio. ¿Cómo funciona esto? Esto funciona realmente como un embudo, donde en ese embudo lo primero que van a entrar son los ingresos de la compañía o también ventas, ¿vale? Es exactamente lo mismo. Una vez entran esos ingresos, lo que va a ocurrir aquí a continuación es que la compañía va obviamente a tener una serie de costes. En una empresa normal, de a pie, una pizzería, cualquier tienda, si tú generas ingresos y esos ingresos no dan un beneficio, es muy probable que tú como negocio quiebres o cierres muy pronto. En bolsa esto no ocurre así. Hay una serie de dinámicas, una serie de posibilidades de poder acceder a capital que te permiten que, aunque generes ingresos, pero cuando vas cayendo por este embudo y se van restando costes, llegarás, pues, por ejemplo, al beneficio operativo y aquí a lo mejor pues, puedes estar en positivo o quizás ya puedes estar en negativo. Después vendrían, como veremos a continuación con un ejemplo real, más costes y cuando llegas aquí abajo, que sería la parte donde ya hemos quitado todo tipo de obligaciones financieras, tributarias y operativas, cuando llegas aquí, pues puedes llegar a un resultado que es totalmente negativo. ¿Qué ocurre? En bolsa puede existir esto, esta compañía puede valer miles de millones y puede seguir en pie. Obviamente, aunque esta compañía siga en pie, no quiere decir que vaya a ir bien. Y esto puede ser una señal de alerta. Y hay que intentar, comprendiendo estos beneficios, que esto puede ser peligroso si invertimos en esta compañía. Puede no serlo. Depende mucho del caso. Veamos un ejemplo real con lo que sería una cuenta de pérdidas y ganancias para que podáis entender un poco cómo evoluciona todo este embudo desde los ingresos hasta el beneficio neto. En el vídeo de hoy nos vamos a centrar, como os he dicho, en la cuenta de pérdidas y ganancias y vamos a comprender algunos aspectos importantes para que podáis entender cómo evoluciona ese embudo una vez la compañía empieza a operar. Existen tres estados financieros. Hoy, como os digo, nos centramos en la cuenta de pérdidas y ganancias, pero debéis saber que también existe el balance y lo que sería la cuenta de estados de flujo de caja o los cash flow. Algo importante es que probablemente ahora, cuando veamos este embudo, no veáis alguna métrica, como por ejemplo hemos comentado el EBITDA, que hemos dicho que es un beneficio importante, y también el más importante, que es el Free Cash Flow. Estas métricas nunca las vais a ver calculadas en una cuenta de pérdidas y ganancias, ni en un balance, ni en un estado de flujo de caja. ¿Por qué? Porque estos son métricas que se llaman non-GAAP.
¿Y qué quiere decir esto? Esto quiere decir que las normas contables estandarizadas para todas las compañías del mundo no ofrecen un cálculo exacto y estandarizado de estas dos métricas. Por tanto, lo que hay que tener cuidado con estos dos cálculos es que si alguna vez los veis reportados en una compañía, aseguraros de no fiaros de ese cálculo, sino de hacer vosotros mismos el cálculo, que es muy sencillo. No quiere decir que no sean importantes, simplemente que no hay una estandarización y eso requiere que nosotros tengamos que calcularlas. ¿Cuáles son las métricas GAAP? Las métricas que sí que están estandarizadas y que todas las compañías deben reportar de la misma forma, las que vamos a ver a continuación y los beneficios que vamos a ver a continuación. Lo primero que vemos en ese embudo, ¿vale? Hemos pensado en una pizzería, un negocio fácil y que todos comprendéis. ¿Qué va a ser? Pues cuando miramos la cuenta de pérdidas y ganancias de esta pizzería, lo primero que vamos a ver es cuánto ha facturado, cuánto ha vendido, cuántos ingresos ha generado con su actividad de vender pizzas. En este caso vamos a imaginar que esta pizzería pues ha generado un resultado de ventas de 1 millón. ¿De qué? Lo normal es ver en el inicio de esa cuenta de pérdidas y ganancias en qué moneda está. Esto es algo importante. Nosotros vamos a decir que son euros. Después, ¿qué es lo primero que encontramos en una cuenta de pérdidas y ganancias como coste? Es el coste de las ventas. El coste de las ventas sería todo aquel coste o gasto necesario para poder generar una venta. En el caso de una pizzería, lo más lógico de pensar que sería pues el coste de la harina, el coste de la levadura, si lleva, de la mozzarella, son los costes totalmente necesarios para que se pueda vender el producto y facturar. Entonces, esos serían los costes de ventas. En este caso, pues vamos a simular unos costes de ventas de unos 200.000 euros. Después tendríamos los gastos administrativos, salarios, alquileres, etc. En un negocio tan simple como una pizzería, pues aquí probablemente veríamos el salario de trabajadores o de incluso de algún directivo. ¿Cuánto vamos a cifrar esta cifra? Pues vamos a cifrarla en 100.000 euros. Después tendríamos el gasto en marketing. En el gasto en marketing, pues obviamente es la publicidad. En una pizzería puede ser algo importante, ya que puedes estar operando en un mercado muy competido y tú quieres ser la pizzería por excelencia. Vamos a suponer un gasto de marketing de unos 200.000. Y luego tendríamos el gasto de I+D. I+D es investigación y desarrollo. Pues bueno, aquí vamos a suponer, ya que estamos en una pizzería y para que veáis ejemplificado este gasto, pues que invierten en hacer pizzas muy modernas o con recetas exóticas o que a lo mejor invierten en un horno especial que es capaz de hacer una pizza en segundos. ¿Cuánto vamos a poner aquí? Pues por ejemplo vamos a cifrar esta partida en 50.000. Después lo que encontraríamos en esa propia cuenta de pérdidas y ganancias es el sumatorio de todos los gastos. Esto sería en torno a unos 550.000. Y aquí llegamos al primer beneficio de ese embudo, que es el EBIT o beneficio operativo. Y lo único que habrá que hacer es coger todos los ingresos generados y restarle todos los gastos operativos de ese negocio, ¿ok? Si os fijáis, todos estos gastos son operativos de la actividad productiva del negocio. Y eso ya nos da una explicación o una definición de lo que es el beneficio operativo. Por tanto, el resultado aquí serían 450.000 y esto es lo que esta pizzería genera en términos de beneficio gracias a su actividad productiva. Pero claro, no para aquí, sigue el gasto o las obligaciones, mejor dicho. ¿Por qué? Porque imaginaros que hay una parte del negocio que se ha financiado con deuda. Por ejemplo, tenemos el local, que ese local se ha financiado con una hipoteca y también, pues por ejemplo, parte del mobiliario o a lo mejor las motos que reparten las pizzas, porque lo hacen in-house. Entonces, aquí habría que restar los gastos financieros. En una cuenta de pérdidas y ganancias lo que vamos a ver es desglosado de los costes operativos y costes de ventas, los gastos financieros. Aquí vendrían los intereses. Vamos a suponer que es poco y que en intereses esta pizzería ha pagado 25.000 euros al año. ¿Esto nos llevaría a qué? A un beneficio antes de impuestos, porque si recordáis, el EBIT era el beneficio antes de intereses e impuestos. Restamos los intereses y llegamos al beneficio antes de impuestos. Esta no es una métrica muy importante que hayamos comentado, pero obviamente pues la vamos a ejemplificar. Esto llegaríamos a 425.000 euros y ahora vendrían los impuestos. Vamos a suponer que esta pizzería está en España y por tanto va a verse grabada con un impuesto de sociedades del 25%. Si calculamos ese importe, aproximadamente estos serían 106.250 euros. Y ahora sí,
llegamos a una parte muy importante, que es el beneficio neto de la compañía. Si al beneficio antes de impuestos le restamos los impuestos, llegaríamos a la cifra de 318.750. Esto es el beneficio que genera la compañía, algo muy importante, ya que del millón de euros que ha facturado a la compañía después de todos los costes y obligaciones que tiene la propia empresa, le quedan 318.750. Aquí, por ejemplo, podríamos calcular el margen de beneficio neto de la compañía. ¿Sabéis cuál es? Ponérmelo en los comentarios a ver si acertáis cuál es el margen de beneficio neto de esta compañía considerando la facturación y el beneficio neto. Y por último, algo que normalmente en una compañía que no cotiza en bolsa no se suele ver, pero para nosotros sí que es importante, encontraríamos el EPS, o lo que se conoce como Earnings Per Share o beneficio por acción, que sería el cálculo de el beneficio total dividido entre el total de acciones en circulación. Esto se calcula de una forma muy sencilla. Vamos a hacer aquí el cálculo y lo único que tendríamos que coger es el beneficio neto, que son 318.750, ¿vale? Vamos a poner aquí beneficio neto. Y dividirlo entre ¿qué? Entre el número total de acciones en circulación. Vamos a suponer que hay número de acciones, vamos a suponer que hay 1000 para hacer un número redondo y esto, bueno, perdón, 10.000, va a quedar más bonito. Esto nos daría 31,875. Esto sería el EPS. Vamos a ponerlo aquí, 31,875. ¿Y esto qué quiere decir? Pues esto es un dato muy importante que en los próximos vídeos vamos a entender el valor que tiene para calcular el valor intrínseco de una compañía. Pero esto quiere decir que por cada acción que hay en la compañía, el resultado sería que cada accionista que posee una acción le pertenece, de acuerdo, si se repartiese todo en dividendo, 31,875 euros por acción. Como habéis visto, el embudo de esta cuenta de pérdidas y ganancias es muy importante para ayudarnos a entender cómo las ventas o la evolución de ventas puede ser algo valioso, pero lo importante es cuánto beneficios nos queda y sobre todo cuánto beneficio por acción nos queda, ya que con ese beneficio por acción vamos a poder calcular algo muy importante, que es el valor intrínseco, y eso va a ser gracias a combinar ese beneficio por acción con algo que se llama múltiplos de valoración. Lo veremos en el siguiente vídeo. Sin más, daros las gracias a todos por el apoyo de estos vídeos en pizarra y recordaros algo muy importante. Si no queréis esperar al siguiente vídeo, tenéis un curso totalmente gratuito de más de 9 horas donde simplemente tenéis que ir a la descripción de este vídeo, primer comentario, y encontraréis un enlace a mi WhatsApp y yo os lo enviaré de forma inmediata y es totalmente gratuito. Fuerte abrazo y nos vemos la próxima semana. Me parece que este es el principio de una gran amistad. Suscríbete al canal y no olvides activar las notificaciones para no perderte ninguno de nuestros vídeos.